La noche en que mi esposa me dijo que se iba a cuidar a su padre, no levanté la mirada del plato. No porque no me importara, sino porque algo en su voz había llegado antes que las palabras. Está muy mal, dijo. El médico cree que no pasa de esta semana. El tenedor me quedó suspendido en el aire. Ella hablaba con una calma demasiado pulida, como si hubiera ensayado cada sílaba frente al espejo. No lloró. No dudó. No me pidió que la acompañara. Solo informó. Asentí. Eso fue todo. El tipo de asentimiento que se da cuando uno cree que todavía controla algo, sin saber que ya perdió la llave. Vivíamos juntos hacía 11 años. 11. Yo conocía cada uno de sus silencios. Sabía cuando estaba cansada, cuando mentía para no discutir, cuando se guardaba una verdad como quien esconde un cuchillo en la manga. Y esa noche, estaba distinta. No era tristeza. Era determinación. Empacó una maleta pequeña. Demasiado pequeña para alguien que iba a quedarse lo que hiciera falta. No olvidó el cargador. No olvidó el perfume. No olvidó la ropa interior que solo usaba en ocasiones especiales. Ese detalle me atravesó como una astilla lenta. ¿Quieres que vaya contigo?, pregunté, más por reflejo que por intención. Ella negó con la cabeza. No. Está delicado. Y tú tienes trabajo. Además, hizo una pausa mínima. Esto es familiar. Familiar. La palabra cayó pesada. Como si yo ya no lo fuera. La vi cerrar la puerta. El sonido del pestillo no fue un golpe. Fue un susurro seco. Y en ese susurro algo se rompió. El primer día pasó sin nada extraño. Mensajes cortos. Respuestas medidas. Llegué bien. Está dormido. El hospital es tranquilo. Tranquilo. Otra palabra limpia. Aséptica. Demasiado. El segundo día, los mensajes llegaron más tarde. Más breves. Sin emojis. Sin ese tono suave que siempre usaba conmigo. Todo igual. Cansada. Hablamos mañana. Esa noche no dormí. No por celos. No por miedo. Sino por una sensación vieja, animal, que me decía que alguien estaba caminando por un lugar que antes era mío. Al tercer día, no hubo mensaje. Esperé. 1 hora. 2. 3. A las 11 de la noche escribí. Todo bien. Visto. Nada más. Ahí supe que ya no se trataba del padre. Ni del hospital. Ni de la enfermedad. Se trataba de mí. Al amanecer tomé una decisión que no se toma con la cabeza. Se toma con el estómago. Con ese lugar donde se guardan las certezas que no queremos aceptar. La iba a seguir. No para reclamar. No para armar una escena. Solo para ver. Porque a veces ver duele menos que imaginar. Sabía a qué hospital había ido. Uno viejo, de pasillos largos y olor a desinfectante rancio. Un lugar donde el tiempo no corre, se arrastra. Llegué poco después del mediodía. Me quedé en el auto varios minutos, mirando la fachada gris. Cada ventana parecía un ojo cerrado. Entré. El aire era frío. Demasiado frío para ser humano. Pregunté en recepción por el nombre del padre de mi esposa. La mujer revisó la pantalla. Frunció el ceño. Está ingresado. Sí, dijo. Habitación 317. Pero. Ese pero quedó flotando. ¿Pero qué?, pregunté. Ella me miró con una mezcla rara de lástima y profesionalismo. Las visitas están restringidas. Solo familiares directos. Soy su yerno. Mintió mi boca antes que mi conciencia. Ella dudó un segundo. Y señaló el pasillo. No tarde. Avancé. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Como si el edificio me estuviera escuchando. Cuando llegué al tercer piso, la vi. Mi esposa estaba de pie frente a una máquina de café. No me había visto. Reía. Reía de verdad. No era la risa cansada que usaba conmigo últimamente. Era una risa abierta, tibia, íntima. A su lado, un hombre. Alto. Bata médica. Manos relajadas. Demasiado cerca. No se tocaban. No hacía falta. Entre ellos había algo peor que el contacto. Había confianza. Me quedé inmóvil, mirando una escena que no era una traición evidente, pero tampoco era inocente.
Ella se inclinó un poco hacia él. Él bajó la voz. Ella sonrió de esa forma que solo usaba cuando alguien la hacía sentir vista. Mi pecho se cerró. Di un paso. Luego otro. Y entonces, una mano me sujetó el brazo. Señor, susurró una voz. No siga. Me giré. Una enfermera. Rostro serio. Ojos cansados de ver cosas que no salen en los informes. Busco a mi esposa, dije. Está aquí. Ella me observó con atención. Demasiada atención. ¿Cómo se llama? Preguntó. Se lo dije. El silencio que siguió fue largo. Espeso. La enfermera tragó saliva. No debería estar aquí, dijo al fin. ¿Y si entra? Se acercó un poco más. Lo suficiente para que su voz no viajara por el pasillo. Si entra, ya no podrá mirarla igual. Sentí que el suelo se inclinaba. ¿De qué está hablando? Murmuré. Ella negó lentamente. Hay verdades que no se pueden desver. Miré por encima de su hombro. Mi esposa ya no estaba junto a la máquina. El médico tampoco. El pasillo 317 estaba entreabierto. Y desde adentro se escapaba un murmullo que no pertenecía a un hombre moribundo. La enfermera apretó más fuerte mi brazo. Última advertencia, dijo. Después de hoy, su matrimonio no va a ser el mismo. Solté su mano. Porque hay momentos en la vida en los que uno prefiere perderlo todo, antes que seguir viviendo con la duda. Y empujé la puerta. No de golpe. No con furia. La empujé despacio, como si el tiempo pudiera darme permiso de retroceder. El chirrido fue leve, pero en ese silencio hospitalario sonó como un grito. La habitación 317 estaba en penumbra. Las cortinas corridas. La luz artificial apenas rozando los bordes de las cosas. Lo primero que vi fue la cama. Vacía. El monitor encendido. El pitido constante. Regular. Demasiado regular para un hombre que supuestamente se estaba muriendo. Di un paso más. Entonces los vi. Mi esposa estaba de espaldas a mí, sentada en una silla junto a la ventana. No llevaba abrigo. No llevaba bolso. No parecía una mujer que había pasado días enteros velando a un padre enfermo. Estaba relajada. El médico estaba frente a ella. Sin bata ahora. Camisa clara. Las mangas remangadas. No se tocaban. Pero estaban demasiado cerca para ser solo palabras. Te dije que no vendría nadie, decía él en voz baja. Lo sé, respondió ella. Pero igual me pongo nerviosa. Su voz. Esa voz que conmigo se había vuelto práctica, cortante, cansada. Ahí estaba suave, casi joven. Quise hablar. Quise decir su nombre. Quise que todo se detuviera. Pero algo me clavó al suelo. Porque en ese momento entendí algo peor que una infidelidad. Entendí que yo ya no formaba parte de esa intimidad. ¿Cómo está él hoy? Preguntó ella. El médico sonrió de lado. Como siempre. Estable. Fuerte para alguien que dice estar tan mal. Ella suspiró. Menos mal. Menos mal. 2 palabras. Pero dichas como un alivio egoísta. No como hija. Como alguien que necesita que el teatro continúe. Avancé un poco más. El piso crujió. Ella se giró. Nuestros ojos se encontraron. No gritó. No se sobresaltó. Solo abrió la boca. Y la cerró. Como si en ese segundo su mente estuviera calculando daños. ¿Qué haces aquí? Dijo al fin. No, amor. No pasó algo. No, ¿por qué no avisaste? ¿Qué haces aquí? Como si yo fuera el intruso. Vine a ver a tu padre, respondí. Ya que está tan mal. El médico me miró con atención. Demasiada. Soy el doctor a cargo, dijo. ¿Usted es? El esposo, respondí yo. El que se quedó trabajando mientras ella cuidaba a la familia. Mi esposa cerró los ojos un segundo. No es buen momento, dijo. Él está descansando. Miré la cama vacía. Luego el monitor. Curioso, murmuré. Descansa mejor que muchos sanos. El médico carraspeó. Señor, entiendo que esté alterado, pero... No, lo interrumpí. No entiende nada. Di otro paso. La enfermera estaba ahora en la puerta. Observando.
sin intervenir. ¿Dónde está él? Pregunté. ¿Dónde está el hombre por el que mi esposa desapareció 3 días? Ella no respondió. El silencio fue la respuesta. Entonces el médico habló. Está en otra ala, dijo. Observación prolongada. ¿Observación de qué? Pregunté. Mi esposa se levantó. Basta, dijo. Esto no es lo que piensas. Sonreí. Esa frase. La más vieja del mundo. Nunca lo es, respondí. Hasta que lo es. Me acerqué a ella. Pude oler su perfume. El mismo que había empacado con tanto cuidado. ¿Cuántas veces viniste realmente a verlo? Le pregunté en voz baja. Sus labios temblaron apenas. No hagas esto aquí. ¿Aquí dónde? Dije. ¿En el escenario? ¿O detrás del telón? El médico dio un paso adelante. Señor, le voy a pedir que... Me giré hacia él. Usted no me pide nada, dije. Usted me explica. Se hizo un silencio espeso. La enfermera cerró la puerta. Y entonces, la historia empezó a caerse sola. El diagnóstico no es terminal, dijo finalmente el médico. Nunca lo fue. Mi esposa bajó la mirada. ¿Cómo que no? Pregunté. Dijiste que se moría. Eso fue lo que entendiste, respondió ella. La miré. 11 años. 11 años, y ahora hablábamos como abogados. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. No respondió. ¿Desde cuándo? Repetí. Desde antes de irme, susurró. Sentí un vacío en el pecho. No un dolor. Un hueco. Entonces, tragué saliva. ¿Por qué mentiste? Ella levantó la vista. Y ahí vi algo que no había visto nunca. Culpa, mezclada con alivio. Porque necesitaba tiempo, dijo. Espacio. ¿Espacio para qué? El médico apartó la mirada. Y eso fue suficiente. ¿Desde cuándo? Pregunté ahora, mirándolo a él. No respondió. ¿Desde cuándo están jugando a la familia enferma? Mi esposa habló antes que él. No pasó nada, dijo. Todavía. Esa palabra. Todavía. Pero iba a pasar, dije. Ella no lo negó. Me senté en la silla junto a la cama vacía. De repente me sentí cansado. Viejo. Como si todo mi cuerpo hubiera entendido antes que yo. ¿Y el hospital? Pregunté. ¿Las noches? ¿Las llamadas cortadas? Ella se abrazó los brazos. No sabía cómo decírtelo. Claro que sabías, respondí. Solo no querías. La enfermera se acercó. Señor, dijo. Hay algo más que debería saber. La miré. El padre, continuó, pidió que usted no fuera informado de ciertos detalles. La miré fijo. ¿Qué detalles? Ella dudó. Él sabe, dijo. Sabe de la relación. Mi esposa levantó la cabeza de golpe. No, dijo. Eso no es. Sí, la interrumpió la enfermera. Lo sabe desde hace meses. El aire se volvió irrespirable. ¿Meses? Repetí. El médico cerró los ojos. Fue idea de él, dijo. Él nos presentó. Me levanté lentamente. ¿Tu padre? Le pregunté a mi esposa. ¿El hombre al que viniste a cuidar? Ella empezó a llorar. Pero ya era tarde. Él decía que tú no la entendías, continuó el médico. Que merecía algo distinto antes de que fuera tarde. Cada palabra era un golpe seco. Así que todo esto, dije. ¿La enfermedad? ¿El drama? La enfermera asintió. Una excusa. Miré a mi esposa. ¿Y tú? Pregunté. ¿También crees que no te entendía? No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó ella, desesperada. Me detuve. A ver a tu padre, dije. Al verdadero. La enfermera abrió la puerta del pasillo. Habitación 412, susurró. Pero prepárese. ¿Para qué? Ella me miró con una tristeza antigua. Para escuchar la versión que nadie quiere que usted escuche. Y caminé. Porque si ya me habían quitado la esposa, no iba a permitir que también me robaran la verdad. A habitación 412 estaba al fondo del pasillo, donde el hospital ya no fingía ser amable.
Las luces eran más débiles. El aire, más pesado. Como si ahí se guardaran las historias que nadie quiere firmar. Me detuve frente a la puerta. No por miedo, sino por una intuición amarga. Lo que estaba detrás no iba a darme paz, solo contexto. Y a veces el contexto es más cruel que la mentira. Toqué. Pase, dijo una voz firme. Firme. Demasiado firme para un moribundo. Entré. El padre de mi esposa estaba sentado en la cama, con la espalda recta, leyendo un periódico doblado con cuidado. Tenía el cabello canoso, bien peinado. Los ojos despiertos. Vivos. Nada en él coincidía con la imagen del hombre al borde de la muerte que me habían vendido. Levantó la mirada y sonrió. Así que viniste, dijo. Pensé que tardarías más. No me ofreció una silla. No preguntó cómo estaba. No fingió sorpresa. ¿Cuánto tiempo lleva esta farsa? Pregunté. Él dejó el periódico a un lado. ¿La enfermedad o el silencio? Respondió. Porque son cosas distintas. Me quedé de pie. Mi esposa dijo que se moría, dije. Usted la dejó mentir. No, corrigió. Yo le di la excusa. Ella la usó porque le convenía. Ese hombre no hablaba como un padre. Hablaba como alguien acostumbrado a mover piezas. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hacer todo esto? Me observó largo rato. Porque tú eras un error, dijo. Y los errores, cuando no se corrigen a tiempo, se heredan. Sentí el golpe, pero no reaccioné. Nunca te quise para ella, continuó. Siempre fuiste correcto. Seguro. Predecible. Eso no es un crimen, dije. No, respondió. Pero tampoco es amor. Apoyó las manos sobre las piernas. Ella siempre quiso más de lo que tú estabas dispuesto a ver. ¿Más qué? Pregunté. ¿Más atención? ¿Más riesgo? Sonrió apenas. Más vida. Miré al hombre que había criado a la mujer con la que había compartido 11 años. ¿Y decidió elegir por ella? Decidí ayudarla a no resignarse, respondió. Lo demás fue natural. ¿Natural? Repetí. ¿Presentarle a otro mientras seguía casada? Se encogió de hombros. Tú nunca la escuchaste cuando hablaba de sentirse invisible. Eso dolió más que la traición. Hablaba, dije. Yo estaba ahí. Estar no es lo mismo que mirar, respondió. Tú veías lo que necesitabas ver. Guardé silencio. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de la enfermedad, dijo. Mucho antes. ¿Cuánto es mucho? Meses, respondió. Tal vez un año. Un año. La palabra se me quedó atrapada en el pecho. ¿Y ella? Pregunté. ¿Nunca pensó en decirme la verdad? El hombre me miró con algo parecido a lástima. Lo pensó, dijo. Varias veces. Pero cada vez que te miraba, veía a alguien que se iba a romper. Así que prefirió engañarme, dije. Prefirió ganar tiempo, respondió. El tiempo que tú ya no le dabas. Sentí rabia. Pero también algo peor. Duda. ¿Ella te pidió esto? Pregunté. Negó con la cabeza. Yo se lo propuse, dijo. Porque la conozco. Porque sé cómo ama. ¿Y cómo ama? Pregunté. Hasta que se cansa, respondió. Y cuando se cansa, se va sin hacer ruido. Me di la vuelta hacia la ventana. ¿Sabes lo que más duele? Dije. Que todos decidieron por mí. Tú también decidiste, respondió. Decidiste no ver. Me giré de golpe. Eso no te da derecho, dije. Nada te lo da. Soy su padre, respondió. Y los padres hacen cosas horribles creyendo que protegen. Me acerqué a la cama. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué se supone que haga? Me miró fijo. Irte, dijo. Antes de que ella tenga que elegir. ¿Elegir qué? Entre la culpa y el deseo, respondió. Y créeme, el deseo siempre gana, pero la culpa deja más cadáveres. Me quedé quieto. ¿Ella está enamorada de él? Pregunté. El padre cerró los ojos un segundo. Todavía no, dijo. Pero está cerca. Cerca. Esa palabra también dolía. ¿Y tú? Pregunté. ¿No sientes culpa?
Abrió los ojos. La sentí cuando eras un buen esposo, dijo. Ahora solo siento urgencia. Salí de la habitación sin despedirme. El pasillo me recibió con un silencio espeso. Caminé sin rumbo hasta una sala vacía. Me senté. Pensé en mi esposa. En su risa en la máquina de café. En su voz suave con otro. Pensé en todas las veces que creí que el problema era el trabajo, el cansancio, la rutina. Y por primera vez, me pregunté si la estaba perdiendo ahora. O si ya la había perdido mucho antes. Entonces sentí algo en el bolsillo. Mi teléfono. Un mensaje nuevo. De ella. Tenemos que hablar. Ya no puedo seguir así. Leí esas palabras una y otra vez. Porque había frases que no eran una invitación. Eran una despedida que aún no se atrevía a decir su nombre. Y supe que la próxima conversación no iba a ser sobre lo que pasó en ese hospital. Iba a ser sobre todo lo que nunca quise escuchar. No respondí el mensaje de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí algo brutal. Si contestaba en ese momento, todavía estaba pidiendo explicaciones. Y yo ya no quería explicaciones. Quería decisiones. Salí del hospital sin mirar atrás. El sol de la tarde me golpeó la cara con una normalidad obscena. La gente caminaba, reía, vivía, como si el mundo no acabara de desarmarse dentro de mí. Me senté en el auto. Apoyé la frente en el volante. Respiré. 11 años. 11 años reducidos a una frase. Ya no puedo seguir así. Arranqué. No volví a casa. Fui a un bar pequeño, de esos donde nadie pregunta nada y el alcohol no juzga. Pedí un trago. Luego otro. A la tercera copa, el teléfono vibró de nuevo. ¿Dónde estás? Leí el mensaje sin apuro. Tenemos que vernos hoy, escribió después. Hoy. No mañana. No cuando se calme todo. Hoy, mientras la herida todavía sangraba. Le respondí solo una cosa. En casa. Ven. Mentí. Pero necesitaba tiempo para llegar primero. Para que ese espacio fuera mío una última vez. Cuando abrí la puerta del departamento, el silencio era distinto. Ya no era costumbre. Era despedida. Me senté en el sofá. Miré alrededor. Las fotos seguían ahí. Viajes. Navidades. Sonrisas que ahora parecían prestadas. Escuché la llave girar. Ella entró despacio. No traía maleta. No traía abrigo. Traía esa expresión que solo se usa cuando uno va a destruir algo que todavía respira. Hola, dijo. Hola, respondí. Se quedó de pie. No se sentó conmigo. No sabía cómo empezar, dijo. Empieza por no mentir, respondí. Cerró los ojos un segundo. No quise hacerte daño. Lo sé, dije. Nadie quiere. Igual lo hacen. Se sentó frente a mí, en la silla individual, como si ya hubiera marcado una distancia física. Esto se nos fue de las manos, dijo. No, respondí. Esto se fue de tus manos, a las de otro. Levantó la mirada. No pasó nada, repitió. No todavía. Ya pasó, dije. Lo que no pasó fue el cuerpo. Todo lo demás sí. Guardó silencio. ¿Desde cuándo dejaste de quererme? Pregunté. Tragó saliva. No fue de golpe, dijo. Fue lento. Como apagar una luz sin darte cuenta. ¿Y yo? Pregunté. ¿Cuándo me avisaste que estaba oscuro? Te lo dije 1000 veces, respondió. Solo que tú siempre estabas cansado. Ahí estaba. La acusación final. Trabajaba para nosotros, dije. Trabajabas para no estar, respondió. Nos miramos. ¿Lo amas? Pregunté. El silencio duró más de lo necesario. No, dijo al fin. Pero me hace sentir viva. Esa frase me atravesó peor que un sí. ¿Y yo qué te hacía sentir? Pregunté. Segura, respondió. Agradecida. Acompañada. Pero no viva. No respondió. ¿Sabes lo cruel de todo esto? Dije. Que nunca me diste la oportunidad de cambiar. Porque no quería cambiar contigo, respondió. Eso fue honesto. Y devastador. ¿Y tu padre? Pregunté. ¿También fue parte de esa decisión?
Asintió. Él vio cosas que yo no quería aceptar, dijo. Me empujó, sí, pero no me obligó. Te dio permiso, dije. Me dio valor, corrigió. Me levanté. ¿Qué quieres ahora? Pregunté. Dímelo claro. Ella también se puso de pie. Quiero irme, dijo. Antes de hacer más daño. ¿Irte con él? Negó con la cabeza. Irme de aquí, dijo. De este matrimonio. De esta versión mía. Pero no de tu padre, dije. Ni de él. No respondió. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. Que todo esto se armó mientras yo creía que estabas cuidando a alguien. Las lágrimas aparecieron. Lo siento, susurró. Lo sientes porque te descubrieron, respondí. No porque pasó. Me acerqué a la mesa. Tomé nuestro anillo de bodas. Lo dejé ahí, entre nosotros. 11 años, dije. Y me reemplazaron mientras yo respetaba una mentira. No te reemplazaron, dijo. Te quedaste atrás. La miré largo rato. Entonces vete, dije. Pero no vuelvas cuando te des cuenta de que sentirse viva no dura para siempre. Tomó aire. No voy a volver, dijo. Asentí. Eso espero, respondí. Porque yo tampoco voy a ser el mismo. Tomó su bolso. Se detuvo en la puerta. Nunca quise que fuera así, dijo. Nadie quiere, respondí. Pero alguien siempre empuja. Cerró la puerta. Esta vez el sonido no fue un susurro. Fue un final. Me quedé solo. Pero no vacío. Porque por primera vez entendí algo con claridad brutal. No me estaban dejando. Me estaban liberando de una historia donde yo era el único que todavía creía. Y todavía faltaba una verdad más. La última. La que ella no sabía que yo ya había escuchado. No dormí esa noche. No porque estuviera destrozado, sino porque mi cabeza empezó a unir piezas que durante años había mantenido separadas por comodidad. Recuerdos pequeños. Frases sueltas. Momentos que en su día no dolieron, pero ahora cobraban peso. El padre. El médico. La urgencia. Había algo que no encajaba del todo. A las 5 de la mañana me levanté. Preparé café. Me senté frente a la mesa vacía donde horas antes había dejado el anillo. Y entonces lo entendí. No fue una revelación dramática. Fue una certeza fría. Mi esposa no había sido la primera en moverse. Solo había sido la última en aceptar. Volví al hospital al día siguiente. No para buscarla. No para enfrentar a nadie. Volví porque necesitaba confirmar algo que ya sabía, pero que aún no quería nombrar. Pedí hablar con la misma enfermera. Me reconoció de inmediato. Sabía que iba a volver, dijo. Necesito que me diga la verdad, respondí. No la versión bonita. La real. Me observó en silencio. Hay verdades que llegan tarde, dijo. Cuando ya no sirven para salvar nada. No quiero salvar, respondí. Quiero entender. Asintió. Venga. Me llevó a una sala pequeña, sin ventanas. Cerró la puerta. El padre no se enfermó ahora, dijo. Lleva años con el mismo diagnóstico. Entonces nunca estuvo grave, dije. Nunca, respondió. Solo estuvo conveniente. Sentí un escalofrío. ¿Y el médico? Suspiró. No es solo un médico, dijo. Es alguien a quien el padre le debe mucho. ¿Qué tipo de mucho? Pregunté. Le salvó la carrera, respondió. Hace años. Un error médico grave. Encubierto. La miré. ¿Y mi esposa? Ella fue la moneda, dijo. Sin saberlo al principio. Sabiéndolo después. Tragué saliva. ¿El plan era? Que ella se enamorara, dijo. O al menos que dudara. ¿Y si no pasaba? Pregunté. Entonces el padre habría insistido igual, respondió. Él siempre creyó que usted era un obstáculo. Porque no podía controlarme, dije. Exacto. Me apoyé contra la pared. ¿Ella sabía todo esto? Pregunté. La enfermera dudó. No al principio, dijo. Luego empezó a sospechar. Pero ya estaba emocionalmente dentro. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora cree que decidió sola, respondió. Y eso, a veces,
Es la mentira más cómoda. Salí de la sala con la cabeza pesada. No sentía rabia. Sentía algo peor. Comprensión. Esa tarde, mi esposa me llamó. No atendí. Me dejó un mensaje de voz. Necesito decirte algo que no te dije ayer. Lo escuché 2 veces. Luego una tercera. No porque dudara, sino porque quería escuchar el temblor en su voz. La cité en un café neutral. Ni nuestro, ni suyo. Llegó puntual. Se sentó frente a mí. No voy a volver, dijo de entrada. Pero tampoco quiero irme mintiéndote. Entonces habla, respondí. Respiró hondo. Mi padre nunca estuvo tan enfermo como te dije, confesó. Eso ya lo sabes. Asentí. Lo que no sabes es que él eligió a ese médico para mí desde hace años. La miré fijo. Lo sé, dije. Se sorprendió. ¿Cómo? Porque ya no soy el último en enterarse, respondí. Bajó la mirada. Al principio me resistí, dijo. Te lo juro. No lo dudo, respondí. Los planes largos siempre empiezan con resistencia. Luego, continuó, empecé a sentir que mi vida me quedaba chica. Y alguien se encargó de decirte que yo era la causa, dije. No lo negó. ¿Te das cuenta de lo que hicieron? Pregunté. Te empujaron a elegir mientras te quitaban el contexto. Las lágrimas aparecieron. No quería ser manipulable, dijo. Solo quería dejar de sentirme atrapada. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Te sientes libre? No respondió de inmediato. No, susurró. Me siento sola. Ahí estaba. La verdad final. La soledad no siempre llega cuando alguien se va, dije. A veces llega cuando uno descubre que nunca estuvo eligiendo de verdad. Me levanté. ¿Eso es todo? Preguntó. Sí, respondí. Ya no necesito más. ¿Me odias? Preguntó. La miré. No, dije. Pero tampoco te espero. Asintió. Supongo que eso es peor. Sonreí apenas. Para algunos, respondí. Para mí, es el comienzo. Me fui. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí que perdía algo. Sentí que dejaba de cargar. No volví a saber de ella durante semanas. No mensajes. No llamadas accidentales. No excusas disfrazadas de nostalgia. El silencio fue absoluto. Y ese silencio, lejos de doler, empezó a ordenar cosas dentro de mí. Volví a trabajar. Volví a dormir. Volví a caminar por la ciudad sin sentir que todo estaba a punto de romperse. Pero la historia no había terminado. Solo estaba esperando el momento correcto para cobrarse lo que debía. Un mes después, recibí una llamada del hospital. No pregunté por qué. Ya sabía. La voz al otro lado era la de la misma enfermera. Tiene que venir, dijo. Hoy. ¿Por qué? Pregunté. Hubo una pausa. Porque todo se cayó, respondió. Y alguien tiene que escuchar lo que quedó debajo. Fui. No con prisa. No con ansiedad. Fui con la calma de quien ya no tiene nada que perder. La habitación del padre estaba distinta. Sin flores. Sin periódicos. Sin autoridad. Él estaba acostado, más pequeño. Más viejo. Más humano. Te sentías invencible, dije antes de que hablara. Y te equivocaste. Sonrió débilmente. Siempre fuiste inteligente, murmuró. Solo llegaste tarde. No, respondí. Llegué cuando tenía que llegar. Tosió. El médico renunció, dijo. El error salió a la luz. Lo sé, respondí. Lo encubierto siempre vuelve. Tu esposa. Empezó. No es mi esposa, lo corregí. Cerró los ojos. Ella no va a volver, dijo. No a ti. No a mí. Eso ya lo sabía, respondí. Vine por otra cosa. Abrió los ojos con dificultad. ¿Por qué? Preguntó. Porque quiero que lo digas, respondí. En voz alta. Sin teatro. Tragó saliva. La manipulé, dijo. Creí que sabía lo que hacía. No, dije. Creíste que tenías derecho. No respondió. Y ahora, continué, vas a vivir lo suficiente para ver las consecuencias. Una lágrima se deslizó por su sien.
Pensé que te odiaría, susurró. Eso habría sido fácil, respondí. Entenderte fue lo que me costó. Me levanté. No vengo a perdonarte, dije. Vengo a despedirme. ¿De mí? Preguntó. De la versión de mi vida que tú tocaste, respondí. Salí. Días después supe que él también se fue. No con estruendo. No con titulares. Se fue como se van los que creen controlar todo, descubriendo al final que nadie los recuerda como héroes. ¿Y ella? Ella llamó una última vez. No para volver. No para explicarse. Solo para decir. Ahora entiendo. No pregunté qué. Me alegra, respondí. Pero ya no es conmigo. Colgué. Y por primera vez no sentí culpa. Hoy vivo solo. Pero no vacío. Aprendí algo que no enseñan cuando uno se casa. No todas las traiciones vienen del deseo. Algunas vienen de terceros que creen saber qué es mejor para otros. Y de personas que prefieren creerles antes que mirarse de frente. Ella creyó que irse la haría libre. Su padre creyó que manipular la salvaría. El médico creyó que el silencio lo protegería. Yo creí que amar bastaba. Todos nos equivocamos. La diferencia es que algunos usamos el error para huir. Y otros lo usamos para despertar. Si hoy la viera pasar frente a mí, no bajaría la mirada. Pero tampoco la seguiría. Porque hay advertencias que llegan tarde. Y decisiones que, una vez tomadas, ya no permiten mirar igual. Ni al otro. Ni a uno mismo.